Bueno, vamos a orar. ¿Nos dirige Reina? Claro. Señor, te damos gracias por esta posibilidad de contactarnos desde distintos lugares, Señor, en Gracias. torno a poder seguir escudriñando, Señor, tu, tu revelación, Señor, con respecto a tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes con el entendimiento. Queremos pedirte, Gracias. Señor, por los hermanos que tienen que conectarse, para que tú los ayudes con sus labores, con sus tareas que tienen que hacer, Señor, para que puedan unirse a nuestro grupo. Queremos pedirte que tú, Señor, nos guíes en toda esta conversación y en toda esta instrucción que vamos a tener. Pedimos que tú te reveles a nosotros y que te quedes para que tú seas quien esté en control de todo lo que conversemos en esta hora. Sí, sí. Oramos Amén. en el nombre de Cristo. Amén. 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 Excelente. Voy a subir la presentación de hoy, que ustedes ya recibieron, ¿no es cierto? Entonces, saben de qué se trata, si es que han podido echarle una ojeada. Y en la lección de hoy vamos a intentar estudiar dos capítulos. Yo creo que deberíamos lograrlo. Es la sesión ya número 15 y vamos a terminar esta sección que es el Toledot de Noé, la tercera iniciativa divina, que es el asunto de pacto fundamentalmente. Y en la parte 2 porque estuvimos viendo en la sesión pasada los capítulos 6 y 7 y hoy día nos concentraremos en el 8 y 9. Así que empecemos leyendo y tenemos a nuestra lectora profesional. Vamos a leer Génesis capítulo 8, versículos del 1 al 12. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo y al primer del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Vemos algunas cositas de estos primeros 12 versículos. En primer lugar, este término que Dios se acordó de Noé y de los animales, y ya vimos anteriormente que esto de acordarse se transforma ya en estos primeros pasajes de la Biblia en un término técnico, que no es que el Señor se olvide, sino más bien que Él va a avanzar o decide que es el tiempo propicio para avanzar sus propósitos. Por otra parte, este asunto de que la disminución de las aguas fue realizada mediante el soplo de un viento, para los lectores de esta epopeya, ¿no es cierto? Los primeros judíos que salieron del Éxodo, tiene que haber sido evidentemente una remembranza de lo que ellos vieron cuando el viento separó el Mar Rojo. Entonces, al ver estos paralelos, un lector, y más encima no solo lector, sino un testigo de aquella época, tiene que haberle hecho mucho sentido.
Se cerraron entonces las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos por intervención divina, y las aguas decrecían gradualmente. Y aquí esta palabra decrecían es la misma que se usa para referirse al vuelo del cuervo, que estuvo yendo y volviendo. Es la misma palabra, decrecían, lo que nos muestra el flujo y reflujo de las aguas. Entonces, no es que decrecían como cuando la tierra va chupando el agua, sino que más bien era un movimiento oscilante. Y eso tiene que ver con algunos fenómenos tectónicos que vamos a tratar de ver en un momento más. En los 150 días también muestra un control divino bien particular por esta simetría. 150 días el agua prevaleció sobre la tierra y por 150 días el agua se fue retirando. Aquí ustedes se dan cuenta que reposó el arca sobre los montes Ararat. Entonces se trata de una cordillera y no de un monte en particular. Entonces no hay una gran claridad de a qué monte se refería. Después, el relato es muy específico en cuanto a las fechas, que es bien notable también, 40 días, 7 días, etcétera. El cuervo, obviamente, como un animal de rapiña, estuvo yendo y volviendo, lo que significaba que no podía encontrar un lugar donde asentarse, pero tan pronto lo logró, no volvió más. La paloma, por su parte, se demoró bastante más, pero el hecho de que volviera y volviera prácticamente a las manos de Noé, nos muestra que esta palomita tiene que haber sido casi una mascota, o sea, de los animales domésticos de Noé. Por otro lado, se hace un juego de palabras interesante porque dice que la paloma eh, no tenía dónde posar el pie. ¿Dónde dice eso? Eh, El bueno, la 9, cosa es que ¿dónde? 9, En el 9 aquí, no yo la paloma, ¿dónde sentar la En la planta de planta su de su pie? pie. Eso es una figura de reposo y recordemos que Noé, la palabra Noé, el Noaj, significa precisamente reposar, reposo. Entonces, es como que la paloma buscaba un Noé fuera del arca, pero al no hallarlo, volvió a su Noé, a su reposo en el arca. Y todas estas son figuras de lenguaje que nos muestran literariamente, sin tener que decirlo en cada palabra, sino que le dan al lector la opción de descubrir e interpretar, que al final queda mucho más cuando uno lo aprende de esa forma. El olivo que trajo en el pico también tiene que haberle hecho mucho sentido a los lectores originales, ya que el olivo era símbolo de paz, símbolo de Israel, símbolo de prosperidad en muchos sentidos en el mundo antiguo, en el cercano Medio Oriente. Por lo tanto, eh, claramente les hizo sentido. Y finalmente esperó otros días hasta que la paloma no volvió más. Sigue leyendo, por favor. Génesis capítulo 8, versículos 13 al 22. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová
Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Gracias. Otros poquitos comentarios. Esta cronología la estableció Moisés a través de la edad de Noé, porque el diluvio comenzó en el año 600 y terminó en el 601. Como vimos la vez pasada en la tabla, esa que estaba en la presentación, las fechas son sumamente precisas y los días son días, por lo tanto, la cuenta de todos los días es precisa. Lo que no sabemos es si se usó un año lunar o un año solar. Lo más probable es que fuera lunar de 360 días aproximadamente. Y eso tiene consecuencias en cuanto a la cuenta de los años, pero no de los días. Otra cosa es que aquí nuevamente encontramos a Dios hablando a Noé, lo que da continuidad al relato. Y lo que es muy notable es que en la antigüedad escribir era sumamente caro, tanto por los materiales para escribir como especialmente por el papel donde escribir, ya sea en forma de piedras, que eran más bien las tablillas de arcilla, o de cueros de animales, que son los pergaminos, o de algún tipo de papel que se hacía básicamente de juncos, o sea, los papiros. Entonces, como eso era tan caro, una característica de la escritura del mundo antiguo es que era muy resumida. Todo lo que se pudiera resumir se resumía. Entonces, cuando ustedes encuentran repeticiones de cosas que son innecesarias, es definitivamente porque aquí le quieren poner un énfasis. Y eso es algo que hay que observar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí dice que tienen que salir del arca Noé, ¿verdad? Sal tú, tus mujeres, tus hijos, etcétera. Y otra vez lo repite así. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, la mujer de sus hijos. Esta repetición es innecesaria desde el punto de vista de literatura, pero repetirla aquí tiene importancia para énfasis. Y evidentemente, si se hubieran podido ahorrar, el escritor acá, si se hubiera podido ahorrar esta oración, esta frase, lo habría hecho, pero no lo hizo porque aquí hay un énfasis. Lo mismo en la mención de los animales, reptiles, aves, y ya sabemos lo que está allá adentro. Entonces no es necesario decirlo de nuevo. Al decirlo varias veces, otra vez es un énfasis. Después edificó Noé un altar a Jehová, que es la primera vez que aparece esto en toda la Biblia, aunque se presupone cuando Dios le dio las pieles a Adán y Eva y cuando ofrecieron Caín y Abel sacrificio, pero solo se presupone porque no se menciona específicamente. Aquí ya vemos que era una práctica conocida. Y esta mención del olor grato es extremadamente importante también por lo que significa, y sabemos lo que significa por la revelación más que nada de las leyes sobre sacrificios en Levítico. Entonces, claro, los lectores originales, Moisés incluido, estaban muy al tanto de eso. Pero lo que tenemos que saber o pensar es si esto es un anacronismo, o sea que Moisés escribió algo que los antiguos no habrían identificado, porque era conocido en la época de Moisés, pero no en la época de Noé, o si ya desde tan antiguo Dios le había enseñado al hombre que habían algunos sacrificios que eran de olor grato, para decir aceptados, aceptables, y otros que no eran de olor grato, inadecuados, inaceptables. Así que eso es un dato que solamente podemos elucubrar, pero es interesante de notar.
Aquí hay una promesa muy importante de Dios, no volver a maldecir la tierra, versículo 21. Y en el versículo 22 es otra promesa que establece el ciclo de la tierra y la permanencia tanto de estos ciclos como de la posibilidad de la sobrevivencia humana, porque sin este control de saber nosotros que viene la lluvia, después viene la otra época y en esa época se planta y después se riega con la lluvia y después salen los frutos y después nuevamente cambian las estaciones y así. Si nosotros no supiéramos eso, sería un caos la agricultura y para todos los animalitos. Ustedes se dan cuenta que los animales por lo general se aparean en primavera y tienen sus crías en invierno, porque ahí hay mejor tiempo, hay más alimento, hay una serie de factores. Ustedes imagínense si Dios hubiera dicho, no, ahora las cosas van a ser al lote. De repente hay lluvia, de repente no, de repente hay tormenta, de repente hay sequía y nadie puede predecir nada. Bueno, la vida simplemente no podría seguir adelante. Así que este versículo 22 es tal vez uno de los más importantes en este tema del pacto noético. Ahora vemos algunos detalles y en esos detalles, como les dije, voy a ser muy resumido, prácticamente el leer solo lo que está subrayado y dar algún comentario si es necesario. Por lo tanto, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, hágala nomás con toda confianza. Y yo quisiera ir parando así más a propósito cada 10 láminas para lograr llegar hasta el final. Entonces, en los primeros 4 versículos, este asunto de que Dios se acordó de Noé, como les dije, ya es un término técnico. Las aguas habían hecho su trabajo de destrucción, pero Dios intervendría a la postre para restaurar el orden y la vida en su creación. Así que Dios mantenía el control de todo, eso es lo más importante que el texto nos muestra. Nada de lo que estaba ocurriendo era una casualidad. Cuando Dios se acuerda, actúa. Esta es la primera vez en la Biblia donde se dice que Dios se acuerda de alguien, por lo cual se convierte en un paradigma de lo que significa esa expresión. Eso así se trabaja también con la escritura. Así que cuando después dice, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, uno sabe que algo va a pasar. Y precisamente esas palabras las dice antes de enviar a Moisés a rescatar a Israel de Egipto. Cada vez que usted encuentre en esta expresión, por tanto, tiene ese tipo de connotación. Otro asunto de gran prominencia en la sección es el de reposo. Como dijimos en la palomita, ya nos insinúa eso. Pero el tema de reposo, sobre todo retomando el juego de palabras hecho por Lamec con el nombre de su hijo, Noah, ¿no es cierto? El arca reposó, se dice Batnach, pero aquí está la palabra, el verbo, Noah, ¿no es cierto? Naham, sobre los montes Ararat. Y después la paloma no halló lugar de reposo, Menoaj, ¿verdad? Y todas estas son derivaciones del verbo nuaj, reposar, descansar, aliviar, similar al sonido del nombre Noaj, Noé, ¿no es cierto? Así que Nuaj, Noaj. Otra cosa re interesante de esto es, y ya como conclusión, es que Dios cumplió su palabra y destruyó toda la vida terrestre durante los primeros 150 días del diluvio. Solo hasta ese día 150 es que cerró el Señor el flujo incesante de agua, tanto del fondo marino como desde los cielos. La importancia de los primeros 40 días radica en que marcan el momento en que el arca comenzó a flotar. Algo de eso dijimos en la sesión pasada y eso básicamente es lo importante. Por eso se destacan esos primeros 40 días que todo el mundo dice, bueno, un diluvio, ¿cuánto fue? 40 días lloviendo día y noche. Sí, pero el diluvio destructivo duró no 40 días, sino 150 días. Los primeros 40 corresponden a que ya por todas partes, o sea, el arca comenzó a flotar, pero solo hasta el día 150 es que los montes más altos estaban cubiertos.
Antes de eso, la embarcación permanecía en su lugar de construcción. Eso indica al mismo tiempo que Dios se aseguró de que el crecimiento del agua en la zona donde estaba el arca no fuese excesivamente violento o la embarcación habría terminado tumbada antes de comenzar a flotar o destrozada al chocar con la ladera de una montaña. Esto es interesante si uno lo piensa en el sentido de que el arca comenzó a flotar a los 40 días, mientras tanto, gente debió haber estado tratando de subir al arca. Eh, de todas maneras, no lo lograron, evidentemente, y gente trató seguro de subir cada vez más y subir a los montes para arrancar del agua. Y eso es, también es súper notable porque por los 150 días la gente trató de escapar hasta que en el día 150 ya todo estaba cubierto. Entonces ustedes se imaginan que hay gente que hizo lo posible por sobrevivir como lo habría hecho cualquiera de nosotros, pero finalmente se ahogaron igual. Y claro, Moisés y la gente que estaba dentro del arca no podían mirar hacia afuera porque si no el espectáculo habría sido tremendo. Durante los siguientes 165 y los posteriores 56 días, un total de 221 días, el propósito divino fue hacer nuevamente de la tierra un lugar apto para la vida, un eco del proceso original que vimos en el capítulo 1. Hacia el día 300 de haber comenzado el cataclismo, las aguas regresaron a los océanos y lograron estabilidad. Así es que este ir y venir de las aguas y este retroceso del agua sobre la tierra duró cualquier tiempo. Y en todo eso el arca seguía moviéndose, seguía moviéndose. Y la indicación para Noé de que ya era tiempo de empezar a ver qué pasaba era precisamente que el arca encalló y ya no se seguía moviendo. Conclusión a la narrativa del diluvio es que el primero del mes primero del año 601 de la vida de Noé, el patriarca quitó la cubierta del arca. El autor nos entrega fechas bien específicas, bien precisas en todo este relato, porque no fue sino hasta recibir la orden divina que realizaron el desembarco. Así es que todo esto estaba bajo el control del Señor, tanto el inicio del diluvio, la construcción del arca, quiénes se salvarían, y, por supuesto, dónde reposó el arca y el desembarco mismo. Todo eso. Y ese control, esa soberanía, es parte muy importante de la teología del diluvio, algo que hay que mantener en perspectiva siempre cuando vamos leyendo. No hay casualidades en esto. El desembarco y el sacrificio de Noé. Los versos del 15 al 17 de este capítulo 8 son el reflejo de 7:14, 7:1 al 4. Ambos pasajes comienzan con una orden divina, el primero de embarcarse junto a los animales y el segundo de desembarcar. La creación estaba comenzando de nuevo. Así como en 6:22, esta escena del relato culmina con la pronta obediencia de Noé. Entonces, estamos en este ir y venir, no solamente de las aguas, sino de palabra de Dios, órdenes específicas y pronta obediencia de Noé. Me acuerdo que Paulina preguntó la vez pasada cómo es que los animalitos pudieron diseminarse y también el ser humano. Porque claro, originalmente había una gran Pangea, pero si no quedó nadie con vida, salvo los que estaban en el arca, y después de bajarse del arca, estaban formados los continentes, y sabemos que los continentes están separados por distancias importantes, cubiertas por agua, entonces esa pregunta no es menor. En primer lugar, comenzaron a esparcirse por la tierra. Es natural, ellos tuvieron que, llegaron, ¿no es cierto? El arca reposó en esta zona, acá, que es donde queda hoy en día Armenia, eh, y de ahí comenzaron a desplazarse, tanto hacia el este como hacia el sur y el oeste, por supuesto. Ahora, el tema mayúsculo es cómo todo esto está conectado,
por tierra, pero ¿cómo pudieron pasar a los otros continentes? Aquí está Norteamérica, aquí está Sudamérica, aquí está, eh, ¿cómo se dice? Centroamérica. Centroamérica, que no tengo idea por qué aquí lo hicieron como que le faltara un pedacito, porque no es así, Centroamérica está unida a Norteamérica, pero bueno, eh, el canal de Panamá definitivamente no estaba hecho en esa época todavía. Y ustedes ven que uno se hace la pregunta, ¿cómo se logró? Y la respuesta es que tanto de geólogos ateos como de creyentes, es que en la época de la glaciación, en alguna de estas zonas se produjeron puentes de hielo. Y esos puentes de hielo permitieron a los hombres y a los animales migrar. Y después de eso, al derretirse esos puentes de hielo, los animales quedaron aislados, como por ejemplo lo que pasó en Australia, que tenemos una fauna bien particular y que no está en otras partes del mundo. Entonces, estos animales quedaron ahí aislados y se siguieron reproduciendo y llenando este pedazo, pero no aparecen en otros lugares. Es posible que la migración fuera tan temprana que algunas especies migraran para acá y nunca pudieron reproducirse en el continente, sino que aquí solamente. Y así pasó en otros lugares. El puente de este sector, el puente de Bering, es bien conocido, que está aquí entre Alaska y Rusia, lo que hoy es Rusia, y lo mismo pasó en otros sectores. Entonces, eh, tanto seres humanos como animales aprovecharon esa instancia y después, como dije, se derritieron los hielos y quedaron aislados. ¿Cómo llegaron los animales y el hombre a los continentes que hoy están separados por mares desde el lugar donde se asentó el arca? Son los puentes que acabo de mencionar. Esos puentes existieron durante la era glacial, que como explicamos la vez pasada, es parte del efecto diluvio. Cuando el nivel del agua era considerablemente menor debido a las grandes cantidades de agua en forma de hielo. Tal vez de lo más relevante del pasaje es este episodio del ¿cómo se dice? Del sacrificio de Noé. El sacrificio realizado por Noé es lo más destacado de este episodio. Es la primera vez en la Biblia que se habla de la construcción de un altar, como les mencioné hace un rato, aunque ya en la época de Caín y Abel se presupone. Noé bajó del arca, construyó un altar y ofreció un holocausto. Si ustedes no saben lo que es un holocausto, les sugiero estudiar este aspecto en el libro de Levítico porque es de primerísima importancia. Un holocausto es algo que el oferente no comparte, se quema completamente todo. Todo es ofrecido a Dios. Y la idea es que sube en forma de humo a la presencia del Señor. Entonces, es una verdadera inversión de adoración. Ustedes imagínense que Noé tiene una cierta cantidad de animales limpios, animales para comer, y aquí está ofreciendo de eso y eso nunca más va a retornar, porque ya se mataron a esas víctimas, no se las comieron, sino que eh, las quemaron completa. Entonces aquí no hay una especie de previsión. Vamos a matar animales, vamos a secar la carne, vamos a hacer que dure por lo menos un año hasta que los animales se reproduzcan. No. Bajando del arca, lo primero que hicieron fue sacrificio y sacrificio de holocausto. Evidentemente era el deseo del Señor que se hicieran estos sacrificios al comenzar la nueva era de la humanidad, no una ocurrencia de Noé. Y lo sabemos porque fue Dios mismo quien le dijo a Noé que subiera animales limpios y en una cantidad mucho mayor que los otros, porque tenía que llevar 7 parejas de cada uno, no solamente una pareja, ¿verdad? Y ya terminando con esto, lo más importante fue la apreciación divina como olor grato, porque esa aceptación era necesaria para la promesa del versículo 22.
Evidentemente no fue el sacrificio el que movió al Señor a entablar un pacto con Noé. El sacrificio debemos entenderlo siempre como la respuesta de adoración ante la gracia divina, la cual ya había sido prodigada a Noé. Este sacrificio establecía una continuidad en la necesidad de fe y derramamiento de sangre para poder llegar a la presencia de Dios. Así que sí fue un nuevo comienzo para la humanidad, pero no un borrón y cuenta nueva. Aquí se mantuvieron las situaciones antiguas. El ser humano está separado de Dios. Para llegar a Él se necesita la gracia de Dios y la fe que recibe esa gracia. Y cuando esos dos elementos están, entonces Dios permite el uso de la sangre para la limpieza, la redención del ser humano. Eso entonces que ya habíamos visto antes, uno se podía preguntar, bueno, ¿continuaría con Noé o ellos entraban a un ambiente parecido al de Adán? No, ellos venían caídos, pero eran redimidos por medio de la fe. Entonces, por este holocausto en particular, pero este holocausto en particular daba inicio a la relación de la humanidad, porque toda la humanidad estaba en el arca, con su creador en una nueva oportunidad de gracia. Por tanto, era vital que el Señor lo aceptara con agrado. Por supuesto, todo esto estaba previsto por Yahweh desde el momento en que le indicó a Noé llevar una cantidad extra de animales limpios precisamente para este propósito. Y termino el capítulo 8 mencionándoles las tremendas promesas que están en los versículos 21 y 22. Enseguida te puede decir que el sacrificio era aceptable con las palabras técnicas olor grato. Yahvé alivió las aprensiones de Noé y su familia, porque ustedes imagínense, el agua se movía de los océanos, nubes por todos lados, inestabilidad climática, seguramente viento, mucho viento, temperaturas frías en las alturas del monte, mucha humedad en la tierra. Entonces todo eso hacía presagiar un diluvio nuevamente en cualquier momento. O sea, imagínense en las alturas de los montes, muchas nubes, por lo tanto relámpagos. Tiene que haber sido atemorizante. Entonces lo primero que hizo el Señor fue calmar a Noé y su familia: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que eso era lo primero. Evidentemente no estaba levantando la maldición pronunciada en 3:17, de que la tierra estaba maldita y costaría tener los alimentos. No, no era eso. Lo que estaba haciendo era quitar la maldición que produjo el diluvio. Eso. Entonces estaba prometiendo que no volvería a derramar otro diluvio, pero aclara que eso no se debía a algún cambio en la naturaleza humana. Por el contrario, dijo, estoy súper claro que el ser humano es malo desde su juventud. Así es que si fuera por el ser humano, la destrucción es inevitable. La gracia divina era y sigue siendo el único camino para la redención. Posteriormente, Dios estableció su primera promesa de pacto con la tierra, jurando que no volvería a destruirla a pesar de la persistente maldad humana. Y en Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera y la siega, ni el frío y el calor, ni el verano y el invierno, ni el día y la noche. Aunque la Tierra no es eterna, la regularidad de sus estaciones y demás características necesarias para la vida quedaban aseguradas. Y eso es precisamente por causa de la promesa divina al final de este capítulo 8. Preguntas, comentarios. Como les dije, yo estoy haciendo un resumen de lo que está en el libro y yo les agradezco si ustedes han leído el libro con detenimiento porque hay muchos detalles de exégesis que son
interesantes y que deberían aprovechar en el libro. Pero este resumen es al final lo que uno mantiene en la cabeza, lo que uno después, si alguna vez conversa de este tema, lo que sea, esto es lo que uno más bien recuerda. Entonces, ¿alguna duda, algo que aclarar o algún comentario? Parece que no. Y si es así, nos metemos al capítulo 9, que es un poco más largo y definitivamente más importante en muchos sentidos que el capítulo 8. Tal vez lo más importante del capítulo 8 es ese versículo 22. Eh, pero en el capítulo 9 es donde se delinea el pacto noético, las características, y nos da lugar al inicio propiamente de la tercera iniciativa divina. Noé fue el personaje elegido para una nueva iniciativa divina, construida sobre la anterior. O sea, no se olviden que una de las características de este modelo teológico que les presenté es que las iniciativas no rompen la anterior, no acaban con ella, sino que se construyen sobre la otra, porque son iniciativas de restauración de la relación con Dios para lograr volver a la iniciativa de base, lo que llamamos la iniciativa A, el plan A de Dios. Todas las demás se construyen una sobre otra en términos restauradores. Génesis 6:18 ya había anunciado, más estableceré mi pacto contigo, ¿no es cierto? Antes de que comenzara el diluvio, el Señor le anunció a Noé su intención, pero aquí llegábamos al punto de hacerlo. Y leemos los primeros 10 versículos. Por favor. Génesis 9, versículos 1 al 10. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Amén. Entonces, notamos algunas cosas así resumidamente para partir. El relato comienza con un bendijo Dios, que nos recuerda evidentemente a la creación. Por otra parte, este mandato también nos recuerda a la creación, fructificad y multiplicaos. Eso nos dice que hay un nuevo comienzo, llenad la tierra. Pero aquí hay algo nuevo. El temor, el miedo de vosotros estará sobre los animales. O sea, aquí hay una relación que está cambiada, completamente cambiada. Otra cosa es que todos los animales ahora les serían por alimento a los seres humanos, además de las legumbres y las plantas. Solamente hasta la ley mosaica es que se establecen los animales que se pueden comer y los que no. Así que me imagino que hasta este momento no había ese tipo de restricciones. Probablemente podían comer de cualquier animal, pero lo más probable es que hayan elegido, porque hay algunos que son
muy malos para comer. No sé si usted alguna vez han intentado comer un ave de rapiña, pero es más dura que masticar un clavo, entonces no es agradable. Otra cosa es el establecimiento de una demanda aquí muy importante. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esta es la ley del talión, una vez más, y trata, ¿no es cierto?, con la pena capital, que es algo que no estaba antes, y es para el control de la violencia, que había sido gran parte de la causa por la que vino el diluvio. La causa es obviamente el pecado de la humanidad, pero que se manifestaba en una violencia desatada. Más a ustedes les digo, fructifiquen y multiplíquense, procreen, ¿verdad? Abundantemente multiplicados aquí en la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, así que es un pacto con toda la humanidad y no solo con la humanidad, sino con todo ser viviente que está sobre la tierra. Esa es la envergadura del pacto noético, es un pacto con todo lo que vive en este planeta y es de carácter eterno. Siguientes versículos. Génesis capítulo 9, versículos 11 al 17. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Gracias. Nuevamente se establece o se repite esta promesa de no destruir la tierra otra vez. Ya lo ha dicho como 3 veces y eso es sumamente importante, las repeticiones, como le dije. Y por otro lado, la solemnidad de la promesa del pacto. También se menciona la señal de este pacto noético que es el famoso arco iris. ¿Qué podemos decir entonces acerca del pacto con Noé en los primeros 17 versículos? Las palabras del pacto son repetidas ahora en los versículos 9 al 17 y en ellas Dios se comprometió a no volver a destruir la vida en la tierra mediante el diluvio. Y estas promesas confirman la intención original de Dios expresada en los primeros 2 capítulos, porque Dios solo tiene un plan A y esto que estamos viendo es restauración, no es un nuevo comienzo, no es un plan B. El plan de Dios era que la tierra estuviera llena de vida, gobernada por el ser humano en comunión con su Creador. Y esos son precisamente los estatutos del pacto. De hecho, la repetición de la comisión dada a Adán demuestra que con Noé se producía un nuevo comienzo, pero uno que requería estipulaciones de alianza más claras en relación con las obligaciones de las personas, así como las promesas de Dios asociadas. Si debido al diluvio los sobrevivientes y su posterior descendencia llegaban a pensar que para Dios la vida era poca cosa, con el pacto debía quedar claro lo sagrada que era la vida para Yahvé y la obligación del hombre de preservar. Hay varios factores en Génesis 9 que nos muestran el propósito de Dios en relación con la humanidad, nuevamente en torno al tema del señorío. ¿Se acuerdan que el señorío es lo central? Dios compartió su reinado con el hombre. Por lo tanto, el hombre tenía que señorear. ¿Y para qué es este señorío, esta delegación de autoridad? Fundamentalmente para hacer prosperar la tierra, la vida, preservar la vida en este planeta. El propósito de Génesis 1 se repite.
Es decir, volvemos al tema del señorío. Y comienza, como dije, con este Dios bendijo. Por otro lado, Dios se compromete a proveer el alimento, igual que en el pacto al principio, ¿no es cierto? Igual que con Adán. Y se reitera el señorío humano sobre los animales, aunque ahora hay que agregar que los seres humanos pueden matar a los animales para comer y que los animales tendrían miedo de los hombres. Aparece nuevamente la palabra de Dios, porque son leyes. Lo que Dios establece no son sugerencias, sino estatutos, normas, en forma de una prohibición sobre la comida. En el Jardín de Edén no podían comer de un cierto árbol. Aquí la prohibición es que no debían comer sangre. ¿No es cierto? La carne debía ser drenada de su sangre en primer lugar. Esto no significa que hay que estrujar la carne o que hay que de alguna manera extra quitarle la sangre. No, se trata de que el animal debe ser degollado, no puede morir ni por ahogamiento, estrangulación o golpe en la cabeza. El animal debe ser degollado y su sangre debe ser drenada en la tierra hasta que la sangre deja de fluir por efecto de que el corazón se para y deja de fluir de manera natural. Algo de sangre siempre queda entre los músculos, es obvio, y los judíos lo saben. Pero la carne kosher, de acuerdo con los judíos hoy, que ya se establece en esta cosa tan antigua, es que la sangre debe ser drenada de esta manera, a través de degollamiento. Aparece, como dije, la palabra como ley, y el último aspecto es que Dios instaura la ley de la pena capital. Esto es completamente nuevo y la delega al gobierno humano. El pacto noético en la era cristiana. Esto es una nota porque muchos me han dicho que el tiempo pasó y que las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento ya no están vigentes, especialmente lo concerniente al pacto noético y especialmente el tema de la pena capital. Cuando Jesús vino, él habló del amor y dijo, hay que poner la otra mejilla a los enemigos, hay que orar por los enemigos, eh, no hay que odiar a los enemigos. Entonces dice la gente, olvídese del tema de la pena capital, esto es algo que es del pasado, de gobiernos monárquicos y no corresponde a las democracias actuales donde el ser humano ya es un adulto en términos de la historia y por lo tanto no necesita estas regulaciones tan bárbaras y añejas. Pero escuchen lo siguiente. Es importante notar que en la era cristiana, donde la iglesia comenzó a caracterizarse cada vez más por personas no judías, ninguna de las tres estipulaciones del pacto noético fue derogada. Así, comer carne está permitido, pero no comer sangre. Aparece en Hechos capítulo 15. Entonces, esto es un establecimiento para la iglesia. La iglesia debe guardarse de comer sangre y la autoridad del Poder Judicial para imponer la pena capital. Eso aparece tanto en Romanos 13 como en Hechos 25. Por lo tanto, los tres aspectos que decía el pacto noético son verificados, son establecidos en la época de la Iglesia como norma también. Era necesario que el mundo gentil comprendiera que no se trataba de ciertos aspectos de la ley judía, sino de estipulaciones del pacto original, mucho más antiguo que el judaísmo. El pacto original de Dios con toda la humanidad y todos los seres vivos a través de Noé. Eso espero que lo tengan claro, esta lámina en particular, recuérdenla, para cuando alguna vez les toque conversar sobre qué tan válido es escrituralmente el establecimiento de la pena capital o derogarla, si podemos hacer algo así, aquí tienen la respuesta. En resumen, cuando el juicio de las aguas pasó, Dios articuló los términos del pacto, comenzando con la solemne promesa de no destruir nunca más la vida en la tierra, porque todos los pactos contemplan promesas. El texto del pacto aparece en Génesis 9, los primeros 7 versículos, donde apreciamos los mandatos originales encargados a Adán de fructificar y llenar la tierra. Por tanto, ahora el dominio humano
en relación con el señorío sobre las criaturas, el dominio humano sobre las criaturas se desarrollaría a través del miedo. Y es una palabra importante, se usa tanto la palabra morá, que significa temor, espanto, y la palabra hat, que significa terror. Así que los animales realmente le tienen miedo al ser humano. Hasta los elefantes. Cuando los elefantes atacan al ser humano es porque le tienen miedo. Lo ven como una amenaza para sus crías y atacan, pero es una reacción de miedo. Si pueden, los animales huyen del hombre. Am, Pese a esta relación tan cercana del Señor con los suyos, el propósito de establecer pacto con ellos es el de llegar a la humanidad entera para redimir y bendecir, porque para Dios la única meta posible es volver al plan original. Dios siempre tiene a toda la humanidad en mente, y en este pacto es sumamente obvio porque toda la humanidad bajó del arca. Pero el punto es que el pacto establece los patrones, los principios, el rayado de cancha para poder llegar al resto de la humanidad. Cuando la humanidad se diseminara y comenzaran a alejarse de Dios, a olvidarse de las primeras cosas, como en efecto ocurre y ocurrió, y Dios lo sabía perfectamente, entonces siempre habría un núcleo que son los escogidos, con los que permanecen en el concepto de pacto, en la relación de fe, gracia, etcétera. Ellos tendrían la labor de volver a ir a los demás y llamarlos a volverse a Dios. Entonces, esto es algo que se establece por medio de pactos y no hay que perderlo de vista. Es interesante que Dios dijera todas estas cosas sabiendo que la humanidad perdería las raíces de sus primeros ancestros, aunque no olvidaron el terrible diluvio, porque aparece en todas las culturas del mundo en forma de distintas leyendas, pero no olvidaron el gran evento, pero sí olvidaron el por qué. Se olvidó y se reemplazó por adoración a criaturas, a dioses falsos, etcétera, etcétera. En el corazón del Señor está toda la humanidad siempre, y su deseo es que todos se conviertan y sean bendecidos. Los pactos tendrían entonces algunas cláusulas pertinentes solo para aquellos con quienes se concretan y otras válidas para toda la humanidad. ¿Ok? Así que esta es otra cosa nueva. Con aquellos que se concretan los pactos, en este caso con Noé y su familia, habría ciertas bendiciones específicas, pero para el resto de la humanidad también hay especificaciones. En este caso, que no se destruiría más la vida sobre la tierra. Como señal del pacto, Dios apuntó al arco, el Keshet Iris, ¿no es cierto?, formado en la nube después de la tormenta. Tal vez una ilustración de haber colgado su arco, porque claramente parece un arco, para tirar flechas, y entonces como que Dios, el guerrero divino, hubiera colgado el arco y diciendo, mira, aquí lo tengo colgado, cuando ustedes lo vean, se dan cuenta que yo ya no lo voy a usar para destruir la vida en la tierra. Es una forma de verlo, una ilustración preciosa. Su arco de guerra, entonces ahora era un símbolo de paz, con la intención de no volver a usarlo para destruir su creación. Por lo tanto, aquel que viera el arco iris podía estar tranquilo, seguro de que el propósito de Dios desde el inicio de la creación estaba en curso y algún día lograría su plenitud y cumplimiento perfecto. Aquí vemos los elementos de pacto, que son siempre tan importantes. Por primera vez aparece en la Biblia un pacto incondicional y unilateral. Incondicional es que no hay condiciones para que el hombre cumpla, solo Dios se compromete. Y unilateral, que es que solo Dios está dando las estipulaciones y el hombre es un receptor, ¿verdad? Es una nueva iniciativa divina para llevar a la humanidad a la experiencia de las promesas originales hechas a Adán en el huerto. Y como en todas las alianzas que vemos a través de la Biblia, en esta de Noé ya encontramos por primera vez los 5 elementos de pacto que son los siguientes: promesa, señal, código, el establecimiento mismo y el objetivo. La promesa
son las que aparecen de no destruir la tierra fundamentalmente y se agregan algunas en el capítulo 9, versos 8 al 17. La señal es la del arco iris. El código son los mandatos a obedecer, entre los cuales están fructificar y multiplicarse, no comer sangre, no cometer homicidio, etcétera, etcétera. Es la obligación de usar la pena capital para frenar la violencia. El establecimiento es una palabra técnica también, que es cuando el pacto se corta, es la palabra karat, y tiene que ver siempre con los sacrificios, porque no se establece ningún pacto sin derramamiento de sangre. Y por último, objetivo, que es la restauración del señorío y la comunión. En ese sentido, permanece el objetivo original y en casi todos los pactos este objetivo está. Para Israel, ver el arco iris en el cielo tenía que significar algo. Entonces, cuando Moisés escribió esto, recordemos siempre que le estaba escribiendo a Israel que había salido de Egipto. ¿Qué entendería entonces un israelita en aquella época? ¿Qué entendería de ahí en adelante cuando viera en el cielo un arco iris después de una tormenta? Dios también entendería sin duda que Dios también sería fiel a las promesas hechas a Abraham en relación con todos los que llevaron la señal de la circuncisión, así como las promesas del pacto mosaico en la medida que el pueblo guardara el Shabbat. O sea, los judíos salieron de Egipto, los israelitas, mejor dicho. Salieron con mano poderosa, vieron todas las cosas. Ahora Moisés está escribiendo el Pentateuco y dentro de eso está escribiendo Génesis. Escribe esta historia que evidentemente los primeros israelitas conocieron en forma de relatos históricos que se guardaron, lo más probable, en forma de pequeños escritos y también de dichos orales. Pero ahora Moisés estaba poniendo todo esto por escrito, en forma ordenada y bajo la inspiración de Dios. Entonces los israelitas ahora conocerían la historia más completa y con el sello de la aprobación divina. Por tanto, al entender ellos este concepto del arco iris como un compromiso divino, también se darían cuenta que el pacto con Abraham, del cual ellos descendían y que se había producido más o menos 500 años antes de que ellos salieran de Egipto, en el pacto con Abraham también había una señal, que era la circuncisión. Entonces se entenderían, o sea, si nosotros llevamos la circuncisión, estamos llevando el compromiso de Dios que tiene la misma fuerza del arco iris. Y si Dios se comprometió en el pacto con Noé a no destruir la tierra y lo ha cumplido hasta hoy, sin duda va a cumplir las promesas de, que le hizo a Abraham si nosotros llevamos la circuncisión. Y de hecho, antes de comenzar la conquista, la mayor parte de Israel volvió a circuncidarse porque en Egipto, por generaciones, habían dejado de hacerlo. El pacto específico que hizo Dios con Israel cuando salieron de Egipto es el pacto mosaico, y allí les dio otra señal, la señal de guardar el sábado, el Shabbat. Así que los judíos también podían entender, si nosotros guardamos esto, este pacto y todas sus promesas va a mantenerse tan firme como el pacto abrahámico para quienes llevan la circuncisión o el pacto noético cuando vemos un arco iris. Entonces, todo eso está en la mentalidad del hombre del mundo antiguo y es teología para nosotros en el presente. Los creyentes en toda época somos gente de pacto y nuestro Dios es Dios que cumple las promesas de pacto. Ese es el distintivo del pueblo de fe, tanto en la época de Noé como en la de Israel en el presente. Desde aquel remoto pasado, el arco iris sigue recordándonos, ahora en el presente, la fidelidad del Señor a sus promesas, tanto de bendición como de maldición. Es una pena que todo el mundo reconoce la belleza de los arcoíris cuando los ve en el cielo, pero muy pocos están conscientes de lo que significa, y menos aún los creyentes mantienen la dimensión de lo que esto significa. Les acabo de decir lo que un judío debía entender al ver el arco iris. Tenía que recordar entonces que el mismo patrón estaba para la circuncisión y el Shabbat. Si yo guardo eso, entonces también Dios va a ser fiel con las promesas de pacto.
Pero ahora en la iglesia, nosotros somos los receptores del pacto nuevo, cuya señal es el bautismo. Y entonces nosotros, hijos de un pacto también, cuando vemos un arco iris en el cielo, hermanos queridos, en el presente, también debemos pensar estas cosas. Cuán fiel es nuestro Dios, que prometió destruir la tierra a causa de la maldad y lo hizo y controló el diluvio en todos sus detalles. Cuán fiel ha sido Dios que dijo, no volveré a destruir la tierra con un diluvio, y la señal de eso será un arco iris cada vez que haya una tormenta, para que ustedes sepan que estas tormentas van a acabar, y antes de destruir todo, yo las haré acabar y no destruiré la tierra de nuevo. Entonces, cada vez que nosotros vemos un arco iris, hermanos, recordemos la fidelidad de Dios y que Dios se comprometió con Israel y por lo tanto le cumplirá a Israel todas sus promesas de los pactos antiguos. Y de igual manera, Dios está totalmente comprometido con la gente de pacto en el presente, o sea, con los creyentes de la iglesia. Y si Dios nos ha prometido infinidad de maravillas a través del Nuevo Testamento, que es la carta de pacto para la iglesia, también las cumplirá. Si Él ha prometido que la salvación es por medio de la fe, que recibe la gracia, así es. Si Dios ha prometido que en las llagas de Cristo Él llevó nuestras llagas y por lo tanto hay sanidad, eso es una promesa de pacto, puedes tomarla. Si Dios prometió prosperar a los que creen en Él y confían en Él y siguen sus mandamientos, Él lo hará. ¿Me sigue? Y cada vez que veas un arco iris, por favor, no solamente digas, wow, qué lindo, sino recuerda a Dios detrás de eso, porque es una señal eterna que recuerda la fidelidad divina a sus promesas. Así, vamos terminando con esta parte. Después del diluvio, los sobrevivientes fueron invitados por el Señor a un nuevo comienzo para el señorío humano y se observa la introducción formal del concepto de pacto. Es o se trata de una iniciativa de Dios fundamentada en su gracia, porque no es algo que el hombre merezca, la cual contempla ahora la elección de quienes se relacionan con él por medio de la fe para establecer una alianza que remarca el rayado marca, el rayado de cancha de la relación. O sea, lo que es nuevo en esta tercera iniciativa divina es que Noé halló gracia por su fe y eso establece elección. Y a los elegidos o con los elegidos, Dios hace pacto. Y ese pacto tiene que ver con los receptores, pero además tiene un alcance posterior con el resto de la humanidad. Y eso es válido en todos los pactos. ¿Me siguen? Esto es el resumen de lo característico de la tercera iniciativa divina, que es simplemente algo que Dios comienza a hacer de esta época en adelante un nuevo paso para la restauración de la humanidad a la iniciativa original. Antes de leer ahora los versículos 18 al 23, y con eso vamos a terminar la sesión de hoy. ¿Preguntas o comentarios? ¡Wow! Que están calladitos hoy día. Yo tengo una Pastor, pregunta, pero no tengo la manito, no la encuentro. Ahí está Tu el Tito, manito parece que también. habló primero y después Lucho. ¿Ya? En ese orden. sí, Vamos. Adelante, sí, Tito. sí, pastor. No me queda claro, o sea, algo logro entender, pero quisiera tenerlo más claro todavía, más nítido, en el capítulo 9 y el verso 6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso significa, pastor, que Dios coloca al hombre como en una posición como Dios para juzgar o castigar o condenar al hombre que cometía este tipo de ilícito, o Exactamente. es la autoridad que Dios le está dando al hombre en ese sentido.
Dios está delegando esa autoridad. Por supuesto que el hombre nunca queda como Dios, pero el hecho de que Dios delega algo, como al principio, que Dios delegó el señorío sobre la humanidad, sobre el mundo, quiero decir, significa que el hombre queda como representante de Dios. Y en ese sentido, toda la creación debía responderle al hombre como si le respondiera a Dios mismo. Así como cuando Chile envía un embajador, las relaciones que tenga el embajador en otro país es como si estuviera relacionándose directamente con el gobierno de Chile y con todos los chilenos. Eso es lo que significa un embajador, en este caso un representante. Por lo tanto, en este caso, Dios le delegó al hombre, pero no al hombre individuo, sino al gobierno humano, le delegó algo que es una prerrogativa exclusiva de Dios, que es quitar la vida. Pero este quitar la vida no estaba establecido acá para cualquier efecto, sino exclusivamente para el homicidio probado después de un justo proceso, cuando se comprobaba que hubo un homicidio intencional. Entonces para esos casos Dios nos sugiere, ordena que la organización humana, vale decir el gobierno humano, ejecute la pena capital y quite a esa persona o incluso a ese animal de la tierra por haber atentado contra la imagen de Dios. Entonces no es una forma de, digamos, de compasión por el hombre, pobrecito el hombre que lo mataron, sino es porque atentó contra la imagen de Dios que puso en el hombre y que se mantiene en el ser humano a pesar de la caída. ¿Te ayuda, Tito? Sí, pastor, muchas gracias. Estupendo, gracias. Lucho. Ok. Sí, mi pregunta es, primero un tema de el temor que tenían después del diluvio los animales. Entonces no había problema en el arca porque supuestamente los animales no tenían buena relación con la familia de Noé, me imagino, porque yo pensaba también cómo lo hacían con los leones, con animales que podrían haberlos se los comido. Entonces me imagino que ahí no había temor y estaba todo bien, incluso la gente no comía animales, algo por ahí, puede ser. Mira, hasta que yo me bajé del arca no hubo ni un problema, no me acuerdo. ¿Cómo quieres que sepa eso yo, Lucho, por Dios? No, pero ¿se puede deducir que no había temor en ese momento? ¿Se puede decir o no? Mira, lo que se puede deducir es que evidentemente todo el proceso del diluvio contó con la mano de Dios de manera, en muchos detalles. De el mismo hecho de que llegaran animales en pareja a subirse al arca, ¿no es cierto? De manera bien específica, son escogidos por Dios, no por Noé y su familia. Todo eso está bajo el control de Dios. El mismo proceso de estar en el arca, en jaulas, porque no estaban sueltos en el arca. De hecho, si hubieran estado sueltos, habría sido un problema mayúsculo, porque se habrían sangoloteado todos con el movimiento y los depredadores habrían intentado muy posiblemente comerse alguno de los otros animalitos, y el miedo de los animales por los depredadores habría sido espantoso, así que habría sido un caos total. De manera que los animales tenían compartimentos separados y además de eso, como se dice en algún artículo por ahí o en alguno de los capítulos, Dios tiene que haber establecido el proceso de hibernación en ese minuto para que los animales estuvieran tranquilos. Porque en la hibernación que se conoce hoy, en muchos animales, pero no en todos, aquí tiene que haber habido el milagro de que se estableció para todos, o la mayoría por lo menos. Y que eso permitió varias cosas, como por ejemplo que necesitaran menos alimento. Los animales antes de hibernar se atiborran y después no comen por un buen tiempo. Y además de eso, hacen menos, defecan menos. Entonces producen menos desechos que eliminar. Todo eso habría significado una cosa muy importante,
en cuanto a la cantidad de alimento que proveerles y el manejo de los desechos. Piensen que los animales, por lo menos eran unos 7.000 animales los que estaban ahí. Y si ustedes van a un zoológico, se van a dar cuenta de la enorme cantidad de personal que hay para atender todo eso. Entonces, tiene que haber habido cosas muy milagrosas. Y en parte de eso, las relaciones de los seres humanos con los animalitos. Y por ahí va mi pregunta también. O sea, yo me imaginaba antes del diluvio que los animales no habían, no se comían entre ellos, no, y no tenían temor al hombre, entonces había buena relación. En O el algo arca, en el arca misma, nada de eso fue permitido porque estaban separados, Lucho. así. Tienen que haber estado en jaulas. Cuando salieron del arca, me imagino que algunos salieron rapidito, corriendo, porque si no, imagínate lo que habría pasado, que se comen a una de los ejemplares y se acabó la extinguieron de inmediato. Entonces es un problema. Incluso esta hibernación evita que se hubieran reproducido en el arca, porque Ah, claro. ustedes se imaginan que hay animales que se reproducen con una lentitud mayor, pero hay otros como Sí, los conejos que habrían tenido por lo menos 3 o 4 camadas sí. en el periodo del diluvio, entonces eso también era un problema. ¿Mm? Así Mm. que recién cuando salieron del arca, Dios les dijo fructificad y multiplicaos. Todo eso está bajo el control del Señor y son esos milagros necesarios para que este proceso realmente funcionara. Y mi otra pregunta va por el tema del pacto de noético, que este pacto es con toda la humanidad, ¿no es cierto? Todos estamos dentro de ese pacto. Sí, No así como el pacto mosaico que era para Israel. O sea, en cuanto a, o sea, el tema de la sangre, por ejemplo, no afecta hoy en día, también el tema de la pena de muerte. Pero cosas como en el pacto mosaico ya no influyen en la iglesia, como el tema de respetar los sábados, eh, etcétera. sí, ¿Nos podría... es cierto. Otra Así cosita, es. perdón. Y el tema también, que también se incluye ahí, el tema de la sangre. ¿No debiéramos comer prietas entonces? ¿O hacer transfusiones de sangre como los testigos de Jehová? ¿Nos podría explicar un poquito de eso, por favor? Aquello que está en el pacto noético es válido para nosotros, para toda la humanidad en todas las épocas, porque no es algo eterno, no tiene que ver con otros pactos. El pacto mosaico, en efecto, es específico para Israel, para el pueblo elegido como misionero para toda la tierra. Lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, ese es un pacto específico y restringido para ellos. Que se repitieran algunas cosas en el pacto mosaico que estaban en el noético, es porque siguen siendo palabra de Dios. Entonces Dios no se equivoca y ellos tomaron estas cosas. Y en efecto, todas las cosas que se dicen en el pacto noético están repetidos en el pacto mosaico, pero no tiene que ver con que al no estar el pacto mosaico vigente en la iglesia, que el pacto noético también se anula. No es así, porque el noético es previo y es eterno. En efecto, no debiéramos consumir sangre de forma intencional. O sea, no tenemos que no deberíamos comer animales que son, que no, cuya sangre no ha sido drenada previamente. No deberíamos comer prietas, ñachi y ninguna de esas preparaciones que conocemos en Chile y en otros países tendrán sus propias costumbres que incluyen consumir sangre propiamente dicha. El tema de la transfusión es otra cosa, a menos que a ti te hagan una transfusión por la boca. No, no sé, la transfusión es otro tema y es un asunto más bien médico, pero claro, no es parte de lo que aquí se dice eh, porque no era algo que se conocía en aquella época. Yo me imagino que si lo hubieran conocido, tal vez habrían tenido problemas también, porque la sangre de una persona no se debería poder usar para otra, pero es un tema ético ya más complejo en el que no me meto porque es
trabajar temas que no están mencionados y sacar conclusiones a partir de lo que está mencionado, se vuelve un poco más engorroso. Así que no creo que los testigos de Jehová estén del todo equivocados, pero tampoco creo que estén del todo correctos. Así que no es el minuto para tratar más eso, creo yo. Podríamos verlo en trabajos sobre ética del Antiguo Testamento y del Nuevo en términos más generales, pero no solamente con el pacto noético. Perfecto, pastor. Y lo último, es que por lo que hablaba el hermano Tito, el cuanto decía que la imagen de Dios y lo asociaba como que si fuésemos nosotros así como representantes de Dios o Dios, pero en Juan, lo estuve buscando en realidad, lo googleé, y dice que habló Jesús, le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses, y eso como que me hace mucho ruido y también me saltó al tiro esto, a ver si usted nos puede aclarar un poquito de qué se trata o no tiene nada. Ese pasaje dicho por el Señor Jesús no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Es una cita de un salmo el contexto es completamente otro. Ok, Eh, la representación de un ser humano como embajador de Dios es algo establecido en todos los pactos, pero no tiene que ver con que Dios nos haga dioses, sino que somos representantes de Dios. No hay divinidad en el hombre en el sentido de que el Señor nos delegue eso, ¿ok? Es otro el aspecto al que el Señor está haciendo uso con eso, ese dicho que tú leíste. Tendría que aclarártelo trabajando ese aspecto, pero ahora no tenemos tiempo para hacerlo. ok, ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera eh, hacer una pregunta o comentario? Ok, vamos entonces a los últimos versículos de esta tarde, por favor. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículos 18 al 23. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Gracias. Bueno, aquí la palabra desnudez se repite varias veces y ya vimos que el asunto de repeticiones es muy importante cuando queremos hablar de interpretación bíblica. Por otra parte está este asunto de vio, Canaán, o sea, Cam, vio la desnudez de su padre, mientras los otros hermanos hicieron el esfuerzo caminando hacia atrás para no ver. Ahí tienen ustedes un contraste, que también es este arte literario y que uno debería subrayar en la Biblia de esa manera para captarlo. Otro aspecto es que se dice que los tres hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet, algo que nos viene diciendo el autor repetidamente, pero aquí lo establece ya de manera muy definitiva. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Así que no hubo otros seres humanos, no hubo otros sobrevivientes. De estos tres se llenó toda la tierra. Después nos dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Eh, Esto nos da a entender que lo más probable es que llevara sarmientos de uva, ¿no es cierto? Sarmientos de una parrita en el arca y que la plantara intencionalmente y que el cultivo de la uva y la fabricación de vino era algo conocido en aquella época. Las antiguas leyendas
dicen que el vino comenzó su producción precisamente en esta región de Armenia, donde el arca encalló. Entonces es interesante que coincida esto con los descubrimientos arqueológicos antiguos. Bueno, la cosa es que se le pasaron las copas y se embriagó. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tenemos a un Noé que había sido tan extraordinario hasta ahora y ahora lo vemos borracho? Es una gran pregunta del texto, ¿no es cierto? A mí me da que pensar desde el punto de vista humano que a lo mejor su esposa había muerto, porque no se menciona nunca más la esposa de Noé, porque Noé tampoco tuvo más hijos, a pesar de que vivió como 350 años más después del diluvio. Entonces, es una posibilidad que el hombre aquí ya fuera viudo, porque ya había pasado un tiempo después del diluvio. No sabemos si un año solamente o varios años, pero por lo menos uno. Y su esposa ya no es más mencionada. La embriaguez fue bien grande, ¿eh? Estaba realmente borrado el hombre, porque quedó desnudo en su tienda. Algunos hacen dibujos de Noé como tirado en el patio, pero no, él estaba en su tienda, así que a pesar de que estaba bien poco decoroso, sin duda estaba en su tienda y nadie tenía por qué ir a mirarlo en su tienda. Otra cosa que se establece es esta relación, Cam es padre de Canaán, Cam, padre de Canaán, porque se quiere hacer esta conexión. Canaán era el hijo menor de Cam, y ya sabemos que Moisés está poniendo el dedo en la llaga acá, porque Canaán es precisamente parte, es el fundador de los pueblos que van a tener que destruir los israelitas después del éxodo para poseer la tierra prometida. Y otra cosa es el comportamiento tan decoroso, tan gentil de Sem y Jafet, cubriendo la desnudez o la vergüenza de su papá. Hasta este punto Noé ha sido presentado como un gigante espiritual. ¿Qué pasó? Y las tres preguntas que surgen de este texto es ¿por qué Noé es presentado de esta manera tan contrastante? Dos, ¿qué hizo Cam exactamente? Y tres, ¿por qué fue Canaán quien recibió la maldición si el que hizo la metida de pata fue Cam? Estas son las cosas que uno debe tratar de contestar al interpretar este pasaje. En primer lugar, encontramos esta ilustración de un antiguo cuadro donde se usan incluso ropajes de la Edad Media que no tienen que ver con la época, pero es que es más o menos para entender de qué época son estas ilustraciones, pero nos ayuda a ver un poco, ¿no es cierto? Uno de los hijos, que en este caso sería Cam, que se deleita en la desnudez porque es como reírse del papá, mientras los otros guardan la compostura, se sienten avergonzados y quieren guardar el honor del papá y entonces vienen caminando hacia atrás para no ver y lo van a cubrir con una manta. En resumen, no hay evidencia de que Cam hiciera otra cosa más que ver a su padre ebrio y desnudo y luego lo contó a sus hermanos en lugar de salvaguardar el honor de Noé. Digo esto como resumen porque ustedes leyeron el libro y se dan cuenta que hay propuestas de que Cam tuvo una relación sexual con su papá, o sea que lo hubiera violado homosexualmente. Otros han propuesto que Cam tuvo relaciones con su madre, que es otra forma de violar a su papá, lo cual tampoco se puede establecer del texto. Y finalmente el Talmud judío hace la extraña propuesta de que Cam hubiera castrado a su padre, ¿verdad? Y que después cuando se despertó, Noé dijo, se habría dado cuenta de lo que su hijo le hizo. Y eso es lo que, de ahí sacan la idea, el Talmud judío de la castración. Nada de esto lo dice el texto ni se puede probar, son posibilidades, sí, no hay que negarlo, pero es más importante, creo yo, entender cómo era la cultura de donde surge este texto. Estamos hablando de Israel en el 1500 aproximadamente antes de Cristo. Una cultura extremadamente patriarcal, muy cuidadosa en relación con el honor del patriarca y de todos los seres humanos, de todos los hombres en particular. Entonces,
Cuando se veía un hombre desnudo, eh, rebajarlo, burlarse de él, era verdaderamente vejarlo públicamente. Y eso podía tener serias consecuencias. En cambio, la actitud de los hermanos, tan pudorosa, era considerada una actitud muy premiable, muy recomendable. Em, Ahora bien, eh, ese ambiente es lo que nos da más bien la pauta para la interpretación de este pasaje. No es que Cam hubiera hecho una cosa tan espantosa como violar a su padre. Eso seguramente no, Moisés lo habría dicho de una manera u otra, porque así le habría puesto mucho más peso, diciendo, miren quién era Cam, era un depravado. Entonces su hijo Canaán más depravado, y esos son los depravados cananeos, y por lo tanto los tenemos que destruir. Si esa hubiese sido la intención de Moisés, seguramente lo habría dicho. Por lo tanto, con el contexto cultural nos basta para decir que Cam lo más probable es que no hizo otra cosa más que ver a su padre, burlarse de él, diciéndolo a sus hermanos y no guardando el honor y el recato de su papá. En aquel entonces, que un hombre adulto mayor bebiera y se embriagara no era bien visto, pero tampoco era una cosa tan terrible, por así decir. No era que faltó completamente a las reglas de norma de compostura. No, en aquella época, así como las mujeres eran tomadas, esa es la forma de hablar para hablar de una relación sexual, no se usaban figuras muy románticas, sino que la mujer en este aspecto era un objeto, entonces tomada por el hombre. De igual manera, los varones tenían el derecho de, de embriagarse y cosas así. No es nunca recomendable para un hijo de Dios. No es nunca recomendable perder el control, el dominio propio. Y esto incluso se establece en el Nuevo Testamento como fruto del Espíritu Santo. Pero me refiero al antiguo ambiente, esto no era una cosa tan terrible. Entonces, aunque el pecado comienza con Noé por no guardar la compostura, lo grave es lo que hizo Cam por no guardar el honor de su padre, sino aprovecharse de una situación y mancillarlo. No, entonces, eso acarreaba deshonor a toda la familia por deshonrar a uno, al padre sobre todo. En marcado contraste están las acciones de Sem y Jafet tratando de preservar el honor de Noé. Y así leemos estos otros versículos. ¿Puedo hacerte una consulta antes Claro, de seguir dale. leyendo? Eh, este énfasis que hacen en Cam y en deshonrar a su padre, ¿Sí? nos puede hablar de que, porque vemos que toda la humanidad, entre comillas, 8 personas bajaron del arca, ¿cierto? Y vemos que después el mundo volvió a corromperse. Entendemos que Noé era un hombre de acuerdo tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos ver en este ejemplo que está puesto acá quién era el que estaba corrompido. O sea, de ahí en el fondo puede haber salido nuevamente toda la maldad humana. ¿Puede ser este el ejemplo que se está dando de que aún así, aunque hubiera sido hijo de Noé, este era como el malo, por decirlo de alguna forma? ¿Se Mm. puede interferir eso de lo que se está hablando? Inferir, sí. Perdón, inferir. Porque si no, vemos que Noé y su familia eran realmente aceptados por Dios y amados y cuidados y protegidos. Entonces, de manera que en estos versículos se puede explicar que la maldad ya estaba en el corazón de Cam. Interesante. Y sí, en efecto, hay una discusión en el libro sobre ese aspecto, porque eh, Cam tiene que haber sido creyente, de otra forma no habría subido al arca. Ujú. Pero el mal está en el corazón del ser humano y por eso Dios lo menciona cuando los únicos que existían eran Noé, sus hijos y sus nueras. Entonces, en el arca, lo dice Dios, prometo no volver a mandar un diluvio, aunque sé que el corazón del hombre es perverso, es malo, desde su juventud. Entonces,
Él sabe que estos tres hijos y Noé mismo no es perfecto, no son perfectos, son personas que tienen el problema de la caída dentro de ellos y solamente se van a mantener en buenas condiciones espirituales si se mantienen en comunión con Dios. No hay otra manera. Es la gracia de Dios recibida por fe lo que permite a Dios transformar al ser humano en una persona que sirva a los propósitos santos de Dios. Pero si el ser humano se aleja del Señor, entonces puede hacer las cosas más atroces que hay. Y Cam es un ejemplo de que en el corazón de él había posiblemente más perversión o más inclinación a la perversión que la de sus hermanos. Pero los descendientes de Cam, tanto como los de Jafet y los de Sem, en todos se puede observar la perversión humana, porque la lección es, sin Dios, el ser humano puede hacer cualquier cosa. Pero en efecto, como tú dices, Cam era especial. Y lo que trata de decirnos Moisés es que de esa línea que era diferente y como menos dominada por el Espíritu de Dios en esta temprana época, de esa línea viene Canaán y por eso hace la relación, aunque Canaán era el menor de Cam, tenía otros hijos antes. Entonces, enfatiza esa para decir, mire, esta es la línea con la que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a la tierra prometida. Esta es la línea, así, de esta perversión ancestral. Con eso nos vamos a encontrar. Así que, literariamente hablando, ese es el punto de Moisés. ¿Te aclara? Sí, gracias. Ahora léame eso, por favor. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículos 24 al 29. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estos son los pasajes, los versículos finales del capítulo 9, y tienen algunas cosas re interesantes. Supo lo que le había hecho su hijo más joven. Así que aquí nos aclara que Cam era el menor de los hijos de Noé. Pero no maldijo a Cam, sino Canaán, que era el más joven de los hijos de Cam. ¿Se fijan? Entonces, eso ya es un tema que hay que aclarar. Dijo, siervo de siervos serás, o sea, una posición abyecta. Es un superlativo en hebreo. Siervo de siervos, es como cuando nosotros decimos rey de reyes, es el más alto de los reyes, aquí es el más bajo de los siervos. Y después de eso, de esta maldición, bendijo a Sem y a Jafet, y dentro de esta bendición, refuerza la maldición diciendo Canaán va a ser el siervo de Sem y va a ser el siervo de Jafet. ¿Ok? Después concluye hablando de la edad de 950 años, súper longevo, casi un milenio. Solamente dos personas en el Antiguo Testamento vivieron más que él y finalmente murió. Pues bien, cuando se despertó este hombre de su gran borrachera, dice, se dio cuenta de lo que su hijo le había hecho. En el corazón de Cam había rebelión e incredulidad. Eso es lo que está. Había un conflicto con su padre. De lo contrario, no se habría burlado de él y habría tratado de salvaguardar el honor, como hicieron sus hermanos mayores. Pero Cam tenía otro problema. No es que fuera un tipo malo, pero tenía un conflicto con su padre. Y por tener un conflicto con su padre, eso iba más allá de eso. Finalmente es un conflicto con Dios mismo, que era quien guiaba a su papá. Lo hecho por Cam no podía quedar sin consecuencias, sobre todo en la cultura de aquel entonces, conforme al principio del talión. Así como él hizo, se le haría. Por tanto, él era el menor de los hijos de Noé
la maldición la recibió el menor de sus hijos, pero eso no es todo. Cam produjo una brecha irreparable en la familia de su padre al no guardar su honor, por lo cual recibió una maldición en su propia familia. Por eso no recibió él la maldición, sino una brecha en su propia familia. En el mundo antiguo, la maldición era poderosa solo en la medida que lo era quien la pronunciaba. Cualquiera podía imprecar, o sea, maldecir, pero la imprecación era efectiva solo cuando Dios era invocado. Esa era la creencia en el mundo antiguo. O sea, cualquier ser humano puede maldecir a otro, pero solo tiene efecto poderoso cuando Dios está apoyando eso. Y el Señor no manda a sus siervos a estar maldiciendo a los demás, salvo casos muy excepcionales, sino bendiciendo. Y específicamente a la iglesia le manda bendecir a todos, incluso a los enemigos, no maldecir. ¿Ok? Pero aún así, la posibilidad de imprecar o de maldecir está como prerrogativa de los hijos de Dios cuando son guiados, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios a una cosa tan dramática como esa. ¿Por qué fue Canaán quien recibió la maldición? Esa es la pregunta que hacíamos. Como dijimos, la maldición sobre Cam caería inevitablemente sobre su descendencia, por lo cual, al señalar a Canaán, el menor de Cam, era como decir, la maldición llegará hasta el más joven de tus descendientes. Por tanto, de entenderlo así, la condenación incluía implícitamente a sus hermanos mayores, los hermanos mayores de Canaán, o sea, también hijos de Cam, quienes eran Cus, Misraim y Fut. No obstante, el evidente énfasis específico en Canaán seguramente insinuaba que en Canaán se manifestaban de forma especial los vicios de carácter de su padre. Así que, como dijimos, de tal palo tal astilla, pero aunque estos Cus, Misraim y Fut también podían tener esos mismos rasgos, el que más lo manifestaba era Canaán. Esa es la razón seguramente por la cual la maldición se dirigió a él específicamente. En resumen, la descendencia de Cam serviría a Sem, Jafet y Jafet, ¿no es cierto? Y a las naciones que de ellos surgieran. Según Morris, y ustedes pueden leer eso con más detalle en el texto, la expresión siervo de siervos no debiera entenderse como un superlativo en sentido de esclavitud plena. Bueno, lo defiende bien esto, aunque esa es la primera acepción. Y él lo defiende porque en la historia no se corrobora que los cananeos siempre fueran esclavos de otras naciones. De hecho, no fue casi nunca, sino que la descendencia de Cam tendría el papel de servir a la descendencia de sus hermanos, que también eran siervos de Dios, para ayudarlos a cumplir su propio servicio a Yahweh. Es una interpretación muy interesante que no hay mucha forma de probarla, pero la verdad es que la dejé en el libro porque hay que tomarla en cuenta. Canaán era el hijo menor de Cam, quien a su vez era el hijo menor de Noé. Al señalar dos veces que Cam era el padre de Canaán, en estos versículos el texto nos prepara para entender que la actitud de vida de Cam y la de Canaán eran la misma, algo que ya dijimos. Seguramente de forma mucho más notoria que en Cus Misraim. Misraim es la palabra más antigua para Egipto, de ahí vienen los egipcios, y Fut. En Levítico 18:3, los israelitas leerían que tanto Egipto, o sea, de donde venían los israelitas, y Canaán, sobre todo, a donde iban, eran notorios por sus hábitos sexuales depravados. Sobre todo Canaán. Y aquí tienen una imagen de una estatuilla de la diosa Astarte o Ashtoret, también se dice, que era la diosa de la fertilidad en Canaán. Y ustedes se dan cuenta que todas estas actitudes, todos estos símbolos de Canaán tienen mucho que ver con la sexualidad.
y todos los cultos eran altamente sexualizados. Para Israel, esa sería una poderosa explicación de por qué debían salir de Egipto, así como de la necesidad de exterminar a las naciones cananeas cuando conquistaran la tierra prometida. Por tanto, el oráculo no se centraba tanto en una persona, Canaán, el hijo de Cam y nieto de Noé, sino en la descendencia de Cam y especialmente en la estirpe de Canaán. Y por último, en otras palabras, los cananeos no fueron maldecidos por lo que hizo Cam en última instancia, sino porque ellos mismos escogieron una forma de vida como la de su ancestro, y aún peor, como se ha visto en la arqueología, que ha descubierto una infinidad de rasgos en la religión cananea que está pletórica de ritos de fertilidad y sexo. Terminando ya, la participación de Jafet en la bendición parece querer indicar un incremento intelectual, es lo que aparece en las palabras que ustedes pueden leer en el libro, mientras Sem crecería principalmente en lo espiritual y Cam, como vimos, progresaría especialmente en lo material, y con eso serviría a sus hermanos. Esta es la idea de que Jafet podría habitar en las tiendas de Sem, o sea, habla de comunión, de cierta forma de alianza. En resumen, la historia se ha encargado de mostrarnos cómo estas palabras se han cumplido en términos generales, aunque claramente hay espacio para excepciones individuales, y eso es la gracia del Señor. Porque para Dios, no es Él quien define el destino de las personas por medio de bendiciones y maldiciones inamovibles. Por el contrario, quienes deciden vivir conforme a los principios de las tinieblas asumen para sí la maldición que Él ha pronunciado sobre la oscuridad y sus fuerzas malignas. En cambio, a través de la historia, encontramos personajes como Rahab, una cananea, que recibe bendición y finalmente se casa con un israelita y tiene descendencia de la cual procede nuestro Señor Jesús. Y lo mismo con Ruth, que era una moabita. Ambos son descendientes de esta línea de Cam o Canaán y habrían estado bajo la maldición. Sin embargo, en términos individuales, podían salir de la maldición por medio de la fe. Y eso es todo. Así que mientras Dios estableció una cierta patrón para una línea, no había ninguna imposibilidad de salir de eso por medio de la fe. Y finalmente el epílogo, donde se nos dice brevemente que todavía Noé vivió unos 350 años desde que se inició el diluvio, llegando a 950, y solamente dos personas lo superaron, Jared, perdón, y Matusalén. Y si en la genealogía del capítulo 11 no hay brechas, Noé habría vivido hasta los 58 años de Abraham, que eso es sumamente notorio. De ser así, es posible que Noé estuviera vivo todavía cuando la Torre de Babel fue construida y cuando se produjo el juicio de la confusión de lenguas, junto a la dispersión de las naciones. Los escucho, mis hermanos. Acabamos de terminar ya todas las láminas. ¿Alguna duda o comentario final? Todas mis dudas las fueron aclaradas en el libro, está bien explicado. El tema de por qué maldijo tanto, se enojó tanto con Cam, qué hizo, todo eso. Está bien explicado. Yo creo que el libro me aclaró hartas dudas. Así que eso quería comentar más que nada. Gracias, Lucho. Me alegra mucho. Esa es la intención del libro. Y la intención de ahora era solamente resumir lo que es central dentro de las explicaciones del libro. Pero no quiero ahondar mucho más y aún así ya son las 9:30. Así que estudien, por favor, el capítulo 10 de Génesis, tanto en la Biblia como en el libro. Y de eso vamos a conversar, Dios mediante, el próximo miércoles. Amén. Amén.
Ya, mis queridos, se ha hecho tarde. Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches.